Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fabuloso. Yo soy tu nombre y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando mucho por las redes sociales y los foros de fanáticos, la repentina salida de Can Yaman de Brasil. Ese viaje que prometo a ser un torbellino de pasiu superíndice 3n, caipiriu más menos así fans enloquecidas, terminu superíndice 3 de manera abrupta. ¿Copyright pasu superíndice 3 realmente? ¿Hubo algún altercado? ¿Algún problema de salud? ¿O simplemente fue una decisión superíndice 3n repentina? Vamos a investigar a fondo, analizando las pistas, las declaraciones oficiales y por supuesto, los rumores que circulan por internet. Asu que prepun rense una taza de tu copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, y a compur u con diéresis más menos m en este viaje para descubrir la verdad de True, de la salida de Can Yaman de Brasil. Y antes de empezar, si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, dramas turcos y noticias del espectáculo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Ahora vamos al meollo del asunto. La visita de Can Yaman a Brasil generó superíndice 3 una enorme expectativa desde el principio. El actor conocido por sus papeles protagu superíndice 3 Nikous en exitosas series turcas como Erkenci Kuay Puk Haro Son más menos Ador y By Jail Mr. Ron, tiene una base de fans muy fuerte en Amu Copyright Rica Latina, y Brasil no es la excepción superíndice 3n. Se anunciaron eventos, encuentros con fans y entrevistas en varios medios de comunicación superíndice 3n. Todo parecía estar listo para una experiencia inolvidable tanto para Can Yaman como para sus seguidores brasileu más menos os. Pero como ya sabemos, la realidad a menudo supera la ficción superíndice 3n, y no siempre para bien. A pocos días de haber llegado a Brasil, comenzaron a surgir rumores sobre una posible cancelación superíndice 3n de sus compromisos y una partida anticipada del paus. Al principio muchos pensaron que se trataba de noticias falsas, o simples especulaciones de las redes sociales. Pero luego las confirmaciones empezaron a llegar, dejando a la fanaticada con un sabor amargo y una gran interrogante: ¿copyright ocurrió superíndice 3 realmente? La noticia oficial, escueta y poco reveladora, fue que Can Yaman ha tenido que regresar a Europa por motivos de fuerza mayor. Esa frase, motivos de fuerza mayor, se convirtió superíndice 3 en la comidilla de las redes, dejando preguntas que respuestas, como un cliffhanger de esos que tanto nos gustan en los dramas turcos, pero en la vida real. ¿Copyright quiero decir exactamente? ¿Una emergencia familiar repentina que demandaba su presencia inmediata? ¿Un compromiso laboral ineludible, quizú, una oferta de actuación superíndice 3n que no podía rechazar? ¿O algo oscuro, algo que se mantenía oculto tras el velo del secretismo? Las teorías, como era de esperar, comenzaron a proliferar en Internet, alimentadas por la pasión superíndice 3n y la curiosidad de sus fans. Algunos con un enfoque dramático, de cuan que ha tenido problemas de salud, posiblemente relacionados con el cambio brusco de clima, el calor sofocante y la humedad agobiante del clima brasileu más menos factores que podían haber afectado su bienestar físico. Otros, con una visión superíndice 3n sensacionalista, apuntaban a un altercado con algún fanático demasiado efusivo o un miembro de la prensa particularmente insistente. Aunque no hubo evidencia concreta que respaldara esta afirmación superíndice 3n, solo rumores vagos y chismes sin fundamento. Pero la teoría popular, la que parecía tener ese sentido para muchos, era que la organización superíndice 3n del evento no había cumplido con las expectativas de Can Yaman, o que había habido problemas de logística que hicieron inviable la continuación de su visita. Esta teoría resonaba especialmente porque no era la primera vez que se escuchaban críticas sobre la organización superíndice 3n de eventos de este tipo, y muchos fans recordaban incidentes similares con otras celebridades internacionales. Para entender mejor esta teoría, debemos recordar que Can Yaman es un actor muy profesional y exigente, un perfeccionista que se entrega por completo a su trabajo. Con diéresis por mil él se toma muy en serio su carrera y su relación superíndice 3n con sus fans, a quienes considera una parte fundamental de su con diéresis copyright cito. Si sintió superíndice 3 que algo no estaba funcionando correctamente,
que no se le estaba brindando el apoyo necesario para cumplir con sus compromisos, o que se estaba comprometiendo la calidad de su interacción superíndice 3N con sus seguidores. Es comprensible que haya decidido cancelar su participación superíndice 3N, priorizando la integridad de su imagen y la satisfacción superíndice 3N de su público. Además desea que tener en cuenta la fama que lo precede, el torbellino mediático que lo rodea constantemente. Can Yaman es una figura pública muy asediada por los fans y la prensa, un N para la atención superíndice 3N y el escrutinio. Necesita un entorno seguro, controlado y bien organizado para poder interactuar con sus seguidores de manera adecuada, para poder ofrecerles una experiencia y positiva. Si este entorno no se le pudo garantizar en Brasil, si sintió superíndice 3 que su seguridad o su privacidad estaban en riesgo, es posible que haya preferido evitar cualquier incidente o malentendido, optando por la prudencia y la cautela. Sin embargo, a pesar de todas estas teorías, a pesar de las especulaciones y los rumores, la verdad es que nunca se supo con certeza que copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3. Can Yaman y su equipo de representación superíndice 3N, en un movimiento que desconcertó superíndice 3 a muchos, nunca emitieron una declaración superíndice 3N detallada explicando los motivos de su partida, ni ofrecieron una versión superíndice 3N clara y transparente de los hechos. Solo se limitaron a mencionar los motivos de fuerza mayor, una fu superíndice 3 mula ambigua que solo sirvió superíndice 3 para avivar la llama de la incertidumbre. Esta falta de transparencia, este silencio ensordecedor, alimentó superíndice 3 a las especulaciones y los rumores, creando un caldo de cultivo para la desinformación superíndice 3N y la confusión superíndice 3N. Muchos fans se sintieron decepcionados y frustrados por no saber qué copyright había pasado realmente, por no recibir una explicación superíndice 3N satisfactoria. Algunos incluso se sintieron más menosados, traicionados en su confianza, ya que habían comprado entradas para eventos y encuentros que finalmente fueron cancelados sin previo aviso, dejando un vacío en sus ilusiones y un agujero en sus bolsillos. Por supuesto, hubo quienes defendieron a Can Yaman, quienes se pusieron en su lugar y argumentaron que tenía derecho a proteger su privacidad, a resguardar su intimidad y a tomar decisiones que considerara necesarias para su bienestar físico y emocional. También copyright en ese más menos alaron que la prensa y algunos fans a veces pueden ser demasiado intrusivos y exigentes, que a menudo cruzan la línea de la privacidad y la consideración superíndice 3N, y que es importante respetar los límites de las celebridades, reconocer su humanidad y comprender que también copyright N son personas con sentimientos y necesidades. Pero independientemente de él sea la razón superíndice 3N verdadera de True S de su partida, se ayuda de las teorías y las especulaciones. Lo cierto es que la visita de Can Yaman a Brasil dejó superíndice 3 un sabor agridulce en muchos, un regusto de decepción superíndice 3N y frustración superíndice 3N. Lo que prometo a ser un evento inolvidable, un encuentro mágico entre el actor y sus fans brasileños más menos termino superíndice 3 convirtió copyright 2 en un episodio confuso y polu copyright mico, una mancha en su brillante trayectoria. Quizú vese algún edúa Can Yaman decida revelar la verdad sobre lo que ocurrió superíndice 3 en Brasil, arrojar luz sobre este misterio y ofrecer una explicación superíndice 3N definitiva a sus fans. O tal vez prefiera mantener el misterio, dejar que el tiempo borre las huellas de este incidente y seguir adelante con su carrera. Lo que es seguro es que este incidente ha generado un gran debate sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades y sus fans, sobre los límites de la fama y la privacidad, y sobre la importancia de la transparencia y la comunicación superíndice 3N en el mundo del espectáculo. Este incidente también copyright N ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor organización superíndice 3N y planificación superíndice 3N de los eventos que involucran a celebridades internacionales. Es fundamental garantizar la seguridad y el bienestar tanto del artista como de los fans, así como ofrecer una experiencia de calidad que cumpla con las expectativas de todos los involucrados. En cuanto a si Can Yaman volverá a Brasil en el futuro, solo el tiempo lo dirá. La puerta, aunque algo entornada, no estuvo cerrada por completo. Pero si decide hacerlo, seguramente tomará precauciones adicionales, exigir garantías y condiciones muy estrictas, para evitar que se repita lo que sucedió superíndice 3 en esta ocasión superíndice 3N, para asegurarse de que su visita sea un con diéresis copyright sito rotundo y no una fuente de controversia. Así que en resumen, la salida repentina de Can Yaman de Brasil sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma envuelto en rumores y especulaciones.
La falta de una explicación superíndice 3N oficial ha alimentado a UNMUNS la controversia, dejando a muchos fans decepcionados y frustrados, con la sensación superíndice 3N de que se les ha negado una verdad que merecuan conocer. Sin embargo, independientemente de la razón superíndice 3N verdadera, MUNS hallo de los motivos de fuerza mayor, este incidente ha generado un debate importante y necesario sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades y sus fans, y sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión superíndice 3N de esta investigación superíndice 3N. Espero que les haya resultado interesante y entretenido, que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la situación superíndice 3N. He intentado resumir de la manera más objetiva posible la información superíndice 3N disponible sobre la salida de Can Yaman de Brasil, separando los hechos de la ficción superíndice 3N, los rumores de las realidades. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo, por haberme acompañado más menos hasta el final de este viaje. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escucharme, de participar en mis análisis y reflexiones sobre el mundo del espectáculo, de compartir sus opiniones y perspectivas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N, conocer su versión superíndice 3N de los hechos. Copyright creen que pasó superíndice 3 realmente en Brasil. ¿Creen que Can Yaman debió superíndice 3 haber dado una explicación superíndice 3N MUNS detallada, una versión superíndice 3N MUNS completa de lo ocurrido? ¿O creen que tenía derecho a mantener su privacidad y a no revelar los motivos de su partida? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si les resultó superíndice 3 informativo y entretenido, no olviden darle un me gusta, un me encanta, un super like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Can Yaman, de los dramas turcos y de las noticias del espectáculo. Ayúdenme a difundir este vídeo para que llegue a muchas personas y podamos seguir creciendo juntos esta comunidad de amantes del entretenimiento. Y si aún no se han suscrito al canal Copyright esperan. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias del espectáculo, análisis de dramas turcos y mucho MUNS. Su suscripción superíndice 3N es el mejor regalo que pueden hacerme, es una forma de mostrar su apoyo y de motivarme a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao. Besos y abrazos para todos.